Saludos docentes y aficionados de las soluciones metodológicas, tecnológicas y didácticas. En este video, como habitualmente hacemos, estaremos compartiendo contigo casos de aula referente a todas las áreas, específicamente al nivel secundario, que es el nivel que estará evaluándose a partir de este lunes. Así que mucha atención a estos casos de aula, pues según el referente de todos los docentes que han tomado el concurso de oposición focalizado 2023, tanto de inicial como del nivel primario. Sus experiencias nos informan, nuestros informantes de cada una de esas dos áreas, nos indican que siguen siendo los casos de aula el elemento central. Así que te invito, antes de que iniciemos con el análisis, con el reforzamiento de todo lo que debemos reconocer para manejar, para propiciar, lograr pasar con un buen score este concurso focalizado, teniendo como norte principal el manejo de estos casos de aula. Así que te invito a que te suscribas, activa las notificaciones para que este material pueda llegar a más personas y el sueño de llegar a pasar este concurso de oposición focalizado 2023 sea tuyo y de todas las personas que puedan observar este contenido y las explicaciones que damos en torno a cómo lograr desconstruir un caso de aula y cuáles son los pasos básicos para poder vencer cualquier muralla de casos de aula que podamos tener. Si analizamos este caso número 46, este reza de la siguiente manera. Permite compartir impresiones, opiniones, ideas, valoraciones. Se emplea generalmente en situaciones de evaluación inicial o diagnóstica, con la finalidad de conocer las experiencias o conocimientos previos del aprendiz. Entonces, debemos reconocer, recuerden siempre, cuál es la pista, cuál es el foco, cuál es el elemento principal. La pista, recuerden, que es el elemento sobre el que se centra toda la acción didáctica en el caso de aula. Entonces, en este caso específico, aquí nos dice que se quiere compartir las impresiones, opiniones, ideas y valoraciones y que esto se va a hacer con la finalidad de conocer las experiencias o conocimientos previos de los aprendices. Entonces, debemos reconocer cuál es la herramienta, cuál es el método, cuál es la metodología o la técnica que nos permite a nosotros lograr esto. Tenemos como primera opción el debate, como segunda opción la técnica de estudio de casos, como tercera opción la técnica de la observación y finalmente el intercambio oral. Y su función principal es cuando trabajamos lo que es el análisis de conocimientos previos. De acuerdo a lo que hemos trabajado previamente, hemos de reconocer que en este caso de aula, tanto conocimientos previos como opiniones, ideas y valoraciones van a ser los elementos centrales. Ideas y experiencias previas y impresiones, opiniones y valoraciones. En base a esto es que vamos a encontrar la respuesta correcta y vamos a ver cuál es la técnica que me permite a mí poder obtener o reconocer las ideas, las opiniones y las valoraciones de los estudiantes y las experiencias o conocimientos previos. Será de casualidad el debate, la técnica de estudio de casos, la técnica de observación o el intercambio oral. Como recordarán, cuando iniciamos un contenido y queremos hacer lo que en cierta forma es el análisis del proceso al ser la partida, entonces lo que vamos a hacer con nuestros estudiantes de forma básica va a ser un intercambio oral, es decir, los estudiantes van a expresarse, va a crear una lluvia de ideas donde cada quien va a aportar, va a presentar, va a dar a conocer cuál es su criterio en función de lo que posee. Por tanto, la opción correcta será la D, que nos indique intercambio oral. No será técnica de observación, pues la técnica de observación no nos va a servir para que los estudiantes den a conocer cuáles son sus impresiones, sus ideas, sus postulados, sus pensamientos. Por tanto, va a ser entonces la de la respuesta correcta. La técnica de estudio de casos tampoco, pues ya es una técnica más compleja y no podemos iniciar el trabajo de una unidad automáticamente con estudios de casos. Y el debate nos permitiría conocer impresiones, ideas y valoraciones, pero desde otro rol, porque el debate, aquí los estudiantes tendrían que tener ideas encontradas, generar discusiones, posturas diferentes. Por lo tanto, este caso entonces sería totalmente diferente, pues las posturas de los estudiantes no se verían contrarrestadas, es decir, no existiría esa discusión directa. Por tanto, la del intercambio oral será la que le permite al maestro al inicio de lo que es el año escolar o bien de una unidad, un diagnóstico general.
Si pasamos entonces a la pregunta número 48, esta reza de la siguiente manera. Existen diferentes propósitos asociados a la planificación que el profesor diseña y ejecuta durante el año escolar a fin de impulsar el desarrollo integral de los estudiantes. Una forma determinante para lograrlo es la planificación dice, existen diferentes propósitos asociados a la planificación y nos dice que es para impulsar el desarrollo integral de los estudiantes. Entonces, ¿cuál va a ser el propósito central de la planificación? Vamos a ver. Planificación en este caso va a ser nuestra pista. ¿Por qué? Porque es el elemento central sobre el que se vincula, sobre el que se conecta toda la acción didáctica, en este caso de aula, y va a ser el foco, impulsar el desarrollo de los estudiantes. ¿Por qué? Porque es lo que te clarifica y te da a entender en base a qué vas a planificar, qué buscas planificar. Y tenemos entre las opciones el desarrollo de clases, actividades extraescolares, reuniones del comité de curso y de reuniones con padres, madres y tutores. Nos dice acá que es planificar para impulsar el desarrollo de los estudiantes y la D nos dice reuniones con padres, madres y tutores. Y se dan cuenta, lo que estamos buscando es impulsar el desarrollo integral de los estudiantes. Una reunión con padres, madres y tutores, aunque tiene un efecto positivo, pero no va a generar una transformación en términos de conocimiento de los estudiantes. Por tanto, la D no es la respuesta correcta. La C nos dice reuniones del comité de curso. Esto podría generar cierto nivel mínimo de impacto, pero no generaría un impacto integral. Actividades extraescolares, estas actividades podrían tener ciertos beneficios, pero no impactarían de forma integral, pues los estudiantes que no quisiesen integrarse a las aulas, a las actividades extraescolares, entonces estarían un tanto limitados. Pero la A nos dice el desarrollo de clases. La planificación tiene como propósito básico el que podamos desarrollar nuestra clase. Por eso, tener planificación como pista e impulsar el desarrollo integral de los estudiantes nos da la respuesta correcta de forma automática, porque la función de la planificación es esa, el desarrollo de toda la acción didáctica dentro de nuestra aula, es decir, regentear lo que es la labor áulica. Si nos vamos entonces a la número 49, esta reza de la siguiente manera. ¿Qué tipo de evaluación aplica el docente para identificar el desarrollo cognitivo, lingüístico, social, emocional y físico de cada estudiante al inicio del curso? ¿Qué tipo de planificación utiliza el docente para identificar el desarrollo cognitivo, lingüístico, emocional y físico al inicio del curso? Si nos damos cuenta, recuerden que las palabras claves aquí, evaluación del inicio, cuando un maestro con experiencia observa evaluación de inicio del curso, automáticamente el maestro reconoce sin titubear cuál es la opción correcta, pero vamos a desconstruirlo de todos modos. La A nos dice continua. Sabemos que el tipo de evaluación continua se va a realizar de manera procesual, entonces no va a ser porque no es necesariamente la que se hace al inicio. Sanativa, eso sabemos que no existe, es una forma de poder llevarnos o desvirtuarnos de la respuesta correcta. Psicológica, se podría hacer una evaluación psicológica, pero claramente aquí se dice que es el docente que la realiza y el docente no hace evaluaciones psicológicas. Y la D nos dice diagnóstica, correcto, es diagnóstica porque estamos buscando levantar, hacer un levantamiento al inicio del curso de bajo qué condiciones y características inicia nuestros estudiantes. Por tanto, es la opción D la opción correcta. La pregunta número 50 nos dice, con esta técnica se pueden obtener evidencias de habilidades, destrezas, aplicación de conocimientos y actitudes del aprendiz en forma detallada y permanente, con el propósito de brindarle orientación y realimentación cuando así lo requiera para garantizar el desarrollo de sus competencias y el logro de sus resultados de aprendizaje. Entonces, nos está hablando de una técnica. Les recuerdo que cuando hablamos de pista, la pista debe ser o el contenido, o la metodología, o la estrategia o técnica. Y como aquí hablamos de técnica, pues hemos encontrado nuestra pista. Y nuestra pista es que lo que buscamos es una técnica. Y nos dice aquí que lo que esa técnica permite es evaluar el conocimiento, las actitudes en forma detallada y que su propósito es brindar orientación y retroalimentación continua al estudiante como forma de garantizar el logro de sus aprendizajes. ¿Será la entrevista? ¿Será la técnica de observación? ¿Será el debate? ¿O será la técnica de formulación de preguntas? De casualidad, la técnica de formulación de preguntas le permitirá al docente permanentemente, de forma detallada,
dar un seguimiento continuo del desarrollo de los estudiantes y ofrecer retroalimentación y realimentación. Cuando el estudiante lo quiera, pues no, pues esta técnica solamente va a capacitar al estudiante en términos lógicos para que pueda trabajar y autocuestionarse o cuestionar procedimientos, pero no le dará al maestro un recurso para hacer levantamientos de forma rápida y efectiva. ¿Será acaso el debate? No será el debate, porque el debate será una actividad circunstancial, una técnica circunstancial que el maestro podrá aplicar en un momento, pero el maestro no puede pasarse 3 años, no puede pasarse un cuatrimestre, un semestre, una semana, un mes de debate en debate. Por tanto, el debate no será la respuesta correcta. La entrevista tampoco, porque el maestro no estará constantemente en un proceso de entrevista continua a los estudiantes personalizada y tendría que tener como recurso por lo menos una grabadora para tener un registro constante de todo lo que el estudiante dice. Y cada vez que entrevistamos a alguien, la persona que se entrevista no siempre expresa lo que siente, pues automáticamente al estar en un proceso frente a otra persona limita su claridad. Por lo tanto, será la opción B, la técnica de la observación, pues la observación te permite intuir, te permite observar el desarrollo de actividades, las destrezas, las competencias, el manejo de herramientas, de información, de conocimiento, de recursos, de grafía. Es la técnica de la observación la más completa, pues le da al docente la capacidad de poder tener información plena, completa y efectiva a la hora de evaluar procesos pedagógicos. Es la observación el recurso más importante de cualquier científico y cada maestro es un experto de la pedagogía y es esa técnica de la observación la que empoderará al maestro, le da facultará como profesional de la pedagogía para obtener resultados importantes dentro del proceso. Si pasamos entonces a la pregunta 51, esta reza de la siguiente manera. Si un docente de la asignatura de planificación curricular dice, para estructurar adecuadamente, se debe dar respuestas a 6 interrogantes. ¿Por qué se enseña? ¿A quién se enseña? ¿Dónde se enseña? ¿Qué se enseña? ¿Con qué medios? ¿A qué elementos pertenecen esas preguntas? 6 preguntas, incluyendo la última, te doy esa pista, es una pregunta. Y si nos damos cuenta, tenemos una pista y es planificación curricular y que debe dar respuesta a 6 interrogantes. ¿Cómo podemos encontrar esta respuesta? Muy fácil. Podemos utilizar las mismas opciones para ver si las opciones satisfacen a cada pregunta. Si tomo la opción A, dice objetivos. Entonces nos dice aquí dónde se enseña, qué se enseña, con qué medios, a qué elementos, a quién se enseña, qué se enseña. Entonces, metodología, que esto podría satisfacer una de esas opciones también. Pero si nos vemos evaluación de objetivos, también podría satisfacer una de las opciones, pero si evaluamos la cantidad, esto va a quedarse corto en cierta forma. Pero si digo objetivos, bueno, ¿qué se enseña? Contenidos, ¿qué se enseña? ¿Dónde se enseña? Recursos, ¿con qué se enseña o con qué medios? ¿Y a quién se enseña? O sea, directamente, si nos vamos a la opción C nos da la opción a nosotros de poder responder a las 6 preguntas, pues nos da la facilidad de hacer el siguiente análisis. Por ejemplo, aquí, ¿qué se enseña? Contenidos. ¿Dónde se enseña? ¿A quién se enseña? ¿Qué se enseña? O sea, de modo tal que tenemos la opción de responder las 6 preguntas utilizando cada una de las opciones que vemos allí, que serían objetivos, contenidos, didáctica, recursos y evaluación. Estos 6 corresponden y responden las respuestas correctas. Entonces, la última pregunta que dice, ¿a qué elementos pertenecen esas preguntas? A los 5 elementos que vemos en la opción C. Si nos vamos a la pregunta número 52, ¿qué dice? El maestro apoya al centro educativo a cumplir su misión cuando. El docente apoya al centro educativo a cumplir su misión cuando. A. Cuando cumple con su horario y calendario escolar. B. Apoyar incondicionalmente en todo al director del centro. C. Realizar su labor con apego a los principios y filosofía del centro. D. Su planificación está referida al desarrollo de su proceso educativo de calidad. Recuerden que
la función de un centro educativo es llevar información, es formar, es educar, es transformar, es un rol humanístico de cambiar la percepción, las ideas, los fundamentos y el desarrollo de competencias en múltiples individuos. Por ende, ese va a ser el papel que ha de jugar el centro educativo y si el maestro cumple con la misión del centro, entonces debe ser cuando se logre esto. ¿El maestro apoya el centro cuando cumple su horario y calendario? Claro. Claro que sí, es una respuesta viable, pero vamos a ver si existe algo más trascendente. Dice, apoyar incondicionalmente en todo el director. No será la respuesta correcta, pues ningún docente debe apoyar de forma incondicional las direcciones, las directrices o los planteamientos del director, pues podría estar equivocado. La C, realizar su labor con apego a los principios y filosofías del centro. Esto podría ser la respuesta correcta, pues el centro educativo pudiera tener principios y filosofías a favor del desarrollo, pero puede ser que el centro también tenga principios y filosofías que no estén acorde a las características del desarrollo de la educación, pero si el docente tiene su planificación y está referida al desarrollo de un proceso educativo de calidad, aquí sí el maestro apoyaría de manera efectiva al centro educativo, pues el desarrollo del centro educativo debe estar vedado, debe estar evaluado, debe estar integrado y direccionado hacia la transformación de cada individuo que se rige o que se vincula a esa institución. Si el docente tiene una planificación de calidad y desarrolla su proceso con ese nivel, sí estaría de manera efectiva entonces apoyando al centro educativo en la gestión y desarrollo de los contenidos. Por tanto, la opción D es la opción correcta. Si nos vamos a la opción número 53, esta reza de la siguiente manera. Un docente pide a uno de sus alumnos escribir un concepto sobre el tema que se está trabajando. Este enseña la tarea y lo que ha hecho es un dibujo. ¿En qué etapa de adquisición de los códigos escritos está? ¿En qué etapa de adquisición de los códigos escritos está? El maestro le ha solicitado al estudiante que éste pueda escribir un concepto, pero el estudiante le entrega un dibujo, es decir, que el estudiante aún no logra comprender, interpretar, analizar, leer ni transcribir la información. Entonces, ¿en qué nivel de desarrollo o de conocimiento, adquisición de los códigos está? La pista aquí será escribir un concepto, porque es el elemento sobre el que se vincula, sobre el que se conecta todo, y el aspecto que nos clarifica etapa de adquisición de los códigos. ¿Por qué? Porque si yo sé que el niño, estamos hablando de escribir un concepto y si el niño demuestra o muestra dificultades a través de la realización de un dibujo, es que yo percibo en qué nivel está. Bueno, cuando hablamos de alfabeta o alfabética, si el niño es ya en el nivel alfabético, es decir, que el niño sabe leer, tiene la posibilidad de leer sin problemas. Por lo tanto, si el niño sabe leer, podría posiblemente escribir un concepto, pues tendría ciertos dominios de los lexemas y de los aspectos vinculados a la grafía y al manejo ortográfico, aunque sea en un nivel medio o bajo. La opción C nos dice silábica. Si es silábica, el niño ya maneja sílabas, pero el niño no ha hecho ni siquiera una grafía básica, sino que ha hecho un dibujo. Está la opción silábica alfabética. Si es silábica alfabética, el niño lee con ceseo la, ca, sa, tie, ne, así de este modo. Pero el niño ya puede reconocer, puede leer y si pone esfuerzo pudiera entender inclusive un enunciado. Pero si está en presilábica, ¿qué es silábica? Que conoce, en este caso, las consonantes y las vocales, sílabas, consonantes y vocales, pero si es pre recuerden que quiere decir antes. Y si pre quiere decir antes, eso quiere decir que el niño aún no logra reconocer aspectos tan básicos como el manejo de una sílaba. Y si no logra hacer eso, bajo ninguna circunstancia podrá escribir, pero mucho menos podrá leer ni entender el enunciado. Entonces, esto quiere decir que será la opción B, la opción correcta y que el estudiante está en el nivel presilábico de adquisición o de codificación de los escritos. Pasemos entonces a la número 54, la cual reza de la siguiente manera. En el área de matemáticas se debe promover en los estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas, con una variedad de estrategias metodológicas activas y recursos. En este sentido, se ha planteado el eje curricular integrador
el mismo que textualmente dice. Vamos a ver cuál es el eje curricular integrador que vincula al área de matemáticas. Y ya sabemos, según nuestra pista, la pista será la habilidad de plantear y resolver problemas. ¿Cuál es el eje textual integrador que se vincula con el área de matemáticas? La opción A nos dice la capacidad de realizar conjeturas, aplicar información, descubrir y aplicar ideas para presentar conceptos. Si lo vemos claramente, esto es al más afín a un rol comunicativo, por tanto se vincula con el área de lengua española. La opción B nos dice el razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y la representación. Esta opción B tiene ribetes vinculados a matemáticas como ese razonamiento, pero después nos vamos muy profundamente y se vincula con las ciencias de la naturaleza y se vincula con lengua española. Ahora la C nos dice desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar. Bueno, aquí sí, porque entonces el estudiante ya si tiene el pensamiento lógico, crítico y creativo para interpretar, va a lograr plantear problemas y resolverlos también, porque tendrá el aval, tendrá el manejo, tendrá los recursos y tendrá las categorías pensantes para lograr desarrollar este propósito que tiene, que es resolver problemas y plantearlos. Entonces, es la opción C, la opción correcta. Si nos vamos a la número 55, esta reza de la siguiente manera. Para lograr el cambio conceptual en los estudiantes es necesario promover experiencias que generen. La pista en este caso de aula número 55 es el cambio conceptual. Cambio conceptual, recuerden que va a ser cuando se propicia, cuando se genera que el estudiante tenga un diálogo, que tenga en cierta forma una discusión en términos a un factor teórico o un factor vinculado al conocimiento. Es decir, si el estudiante tiene una preconcepción, una idea, una cosmovisión básica sobre un tema, digamos que es el tema de la menstruación, y el estudiante lo ve desde una perspectiva y tiene un pensamiento o un conocimiento empírico, pero el maestro de ciencias enfoca este contenido y lo lleva a profundidad, entonces va a lograr el estudiante que de cierta forma pueda manejar este concepto con gran nivel, demostrándose y lográndose que el estudiante tenga un conflicto entre lo que conoce y lo que el maestro le explica. Entonces, entre las opciones tenemos discusión guiada, estructura cognitiva, conflicto cognitivo y cambio conductual. Cambio conductual, todos sabemos que es la modificación de patrones, aun valga la redundancia, de la conducta, de las actitudes, de las posturas, de cómo un individuo se presenta frente a un hecho o una actividad. Eso no tiene nada que ver con el cambio conceptual, que es un cambio más de lo cognitivo del conocimiento. Si hablamos de estructura cognitiva, las estructuras cognitivas todos sabemos cuáles son y esto no tiene nada que ver con esto. Ahora, la opción A nos dice discusión guiada. La discusión guiada no necesariamente va a generar un cambio conceptual, porque el cambio conceptual se va a dar en el interior del estudiante, él. Pero si el maestro es el que interviene, pudiera propiciarlo, pero no va a hacerlo de manera directa. Pero si nos vamos a la opción C, esta nos dice conflicto cognitivo. Esta es la opción correcta. Pues cuando se genera un conflicto cognitivo es que ocurre lo que planteábamos o definíamos hace unos instantes. Si hay conflicto cognitivo, el estudiante va a dudar, va a preguntar, va a cuestionar, va a querer reconocer por qué ocurre esto, por qué es en esta dirección, por qué en la otra y viceversa. Entonces ahí sí se genera el conflicto cognitivo, por tanto es la opción C, la opción correcta. Si nos vamos a la pregunta número 56, esta nos dice, el enfoque que fundamenta el área de lengua española en el currículum dominicano es el área de lengua española que se fundamenta en el currículum dominicano es. La pista va a ser área de lengua española y vamos a ver entonces en qué se fundamenta. Tenemos aquí el fundamento humanista y comunicativo, estructural constructivista, funcional y comunicativo, y estructural y comunicativo. Si hablamos de estructural, este está más conectado a otras áreas del conocimiento y comunicativo por excelencia. Claro que pertenece a la lengua española, pero esa mutual estructural comunicativo no es la respuesta correcta. La B nos dice estructural y constructivista. El enfoque por constructivista, todas las áreas la poseen, es
inequívocamente conectado con todas, pero estructural vuelve a fallar. Humanista se vincula más a ciencias sociales y comunicativo sigue siendo el conector de lengua española, pero no unido a lo comunicativo. Pero cuando hablamos de funcional y comunicativo, esta es la respuesta correcta. Funcional porque en el área de lengua española tenemos lexemas, tenemos grafía, tenemos el manejo de aspectos gramaticales ortográficos y esto tendrá un rol funcional. Y lo comunicativo, pues sabemos que uno de los pilares centrales de esta área es lograr que el individuo interprete, reconozca, argumente, presente, plantee y establezca criterios y planteamientos. Y sin lugar a dudas, aquí estaremos entonces dando ese paso. Y cuando hablamos del verbo, la funcionalidad del verbo y del adverbio, el rollo del lugar de modo, entonces eso es un factor unequívocamente propio del área de lengua española. Entonces es la opción C, la respuesta correcta. La pregunta o el caso 57 nos dice, un docente de tercer grado recibe un grupo de alumnos que no saben leer ni escribir. ¿Qué debe hacer? Entonces la pista va a ser tercer grado y no saben leer, va a ser nuestro foco, estudiantes de tercer grado que no saben leer. ¿Qué debería hacer un docente? Nos dice la opción A, dialogar con la maestra del grado anterior. Obviamente no, porque si dice que debe hacer el maestro es porque es en presente. Cualquier actividad fuera del presente no tiene nada que ver. La maestra debe asumir su rol y no debe dilucidar cualquier información con los maestros del área anterior. Entonces nos dice aquí iniciar los contenidos que corresponden al tercer grado. Claramente no, pues la maestra no podría iniciar contenidos en lo que el estudiante debe interpretar y analizar si no sabe leer. Entonces, lamentablemente, no habría forma de iniciar contenidos, pues habría que hacer algo previo. La opción se nos dice, pediría al director que organice a los estudiantes por nivel y grado. No sería tampoco porque está diciendo qué haría la maestra. La maestra no puede buscar ayuda ni puede buscar, no es que no se deba, sino que el caso, que ahí es que vamos a interpretar, no está preguntando algo. La maestra, ¿qué va a hacer la maestra? ¿Cuál es su rol? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es su enfoque? Entonces, si integra otro personaje, estaríamos entonces por default descartando esa opción. La opción D nos dice, buscaría estrategias para nivelar al grupo con relación al grado. Extraordinariamente, esta es la respuesta correcta, pues eso buscamos, que se logre que los estudiantes estén a la par con el grado para poder iniciar los contenidos y trabajar lo que se necesite en función de lo establecido. Es la opción D, la opción correcta. Si nos vamos a la opción 58, esta nos dice, cuando desde la práctica pedagógica el docente toma en cuenta los fenómenos que transcurren en el entorno escolar y comunitario para desarrollar en sus alumnos el sentido crítico, está trabajando el eje transversal, entonces nuestra pista va a ser eje transversal y nuestro foco va a ser fenómenos que transcurren en el entorno escolar y comunitario. ¿Cuál es el eje transversal que se vincula con fenómenos que transcurren en el entorno escolar y comunitario? Nos dice la opción A, contexto social natural. La B, contexto ciencias y tecnologías. C, creatividad y desarrollo de los talentos. La D, cultura dominicana, identidad y diversidad. Cultura dominicana, identidad y diversidad no necesariamente sería porque solamente se vincularía con el entorno comunitario de manera mediana, pero no necesariamente con otros aspectos. Por tanto, no sería la respuesta correcta. La C nos dice creatividad y desarrollo. Esto no tiene nada que ver con el contexto escolar y comunitario. La B nos dice ciencia y tecnología. No necesariamente tiene conexión, pues es un aspecto mucho más complejo. Y la A nos dice texto social natural. Correctamente, pues hablamos del entorno escolar y comunitario. Social, ¿por qué? Porque dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, dentro del contexto social del individuo, y es natural, ¿por qué? Porque hablamos del entorno escolar y comunitario, que es un espectro, es un espacio natural, dígase la escuela, dígase el barrio, la comunidad, la provincia o el municipio, es un contexto natural, por eso es la opción A, la opción correcta. Si nos vamos a la pregunta 59, esta nos dice, si el director del centro te supervisa en una clase y te comenta que debes mejorar las estrategias de enseñanza, ¿cuál sería tu actitud? Entonces, vamos a tomar nuestra pista. Entonces,
el director del centro te supervisa. Esa es la pista, el centro sobre todo lo que tiene que ver con el caso y te pide entonces cómo mejorar las estrategias. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es la actitud correcta de un experto en la pedagogía, de un profesional abierto, reflexivo, capaz de recibir opiniones y argumentar con calidad? Vamos a ver. Nos dice la opción A. Los estudiantes están atrasados porque sus padres y madres no lo ayudan. Esto sería una respuesta irresponsable, una respuesta comodaticia por parte del docente. Nos dice la opción B, justificaría que utiliza las técnicas y estrategias válidas para la enseñanza. Aquí volveríamos con un docente que no es capaz de escuchar, sino más bien que su rol es defenderse por encima de cualquier criterio o de cualquier aspecto. La opción D nos dice, reflexionar que los estudiantes cada día estudian menos. Sería otro rol de excusas y de no asumir. Pero si el docente toma la opción C, que es la opción correcta, reflexionara sobre tu práctica para propiciar cambios y mejoras. Esta sería la opción correcta, pues si un director, si un personal, si cualquier, inclusive compañero, te observa una práctica docente tuya, observa debilidades, tu rol es asumir, escuchar y tratar de hacer cambios en función de las recomendaciones. Por tanto, la opción C será la respuesta correcta a este caso de aula. Si nos vamos a lo que es la opción número 60, esta nos dice de la siguiente manera. La axiología en el currículum dominicano está relacionado con la axiología. La axiología va a ser la ciencia que va a estudiar un aspecto muy importante que tiene que ver con las conductas, con todo lo que tiene que ver con cómo actúa el ser humano, cómo se comporta. Eh, se vincula con lo ético, con lo moral y qué aspectos de lo que vemos como opciones se vinculan con lo moral. Eso es la axiología. Ciencia que estudia, si digo lo que estudia, damos la respuesta, pero se vincula con lo moral, con lo ético, con las buenas costumbres. Serán los objetivos, los principios, los valores y los fines. Automáticamente, si hablamos de ética, de moral, de buenas costumbres, nos referimos a los valores. La axiología es la ciencia que estudia los valores, que estudia la buena costumbre, las características, el bien actuar. Por eso será la opción C nuestra opción correcta. La pregunta número 61 nos dice, la igualdad de derechos entre varones y mujeres la igualdad de derechos entre varones y mujeres es un deber, un principio o una garantía. Un deber, un principio o una garantía. Dice, derechos de igualdad entre varones y mujeres es un deber, un principio o una garantía. ¿Cuál será nuestra respuesta correcta en este caso? Los derechos entre varones y mujeres es un deber, un principio o una garantía. Si nos damos cuenta, nos está diciendo directamente que esto que tiene que ver con la igualdad entre dos pares, ¿qué debe ser? ¿Deberá ser un principio? ¿Deberá ser una garantía o deberá ser un deber? Un deber o un principio. Básicamente, si nos damos cuenta, esto va a consistir dentro de una sociedad, más bien, más que todo, un principio básico en una sociedad. Por eso será la opción B la respuesta correcta. Si nos vamos a la opción número 63, esta nos dice de la siguiente manera. Por aquí vemos que nos dice, recibir apoyo por parte de un equipo técnico es. Recibir apoyo por parte de un equipo técnico es. Derecho del alumno, derecho de los padres, derechos de los profesores. Si nos damos cuenta, nos habla de un equipo técnico. Y si es un equipo técnico, por tanto, ¿quiénes son los que corresponden, los que se vinculan con el equipo técnico? Obviamente serán los docentes. Por ende, vamos entonces nosotros a vincular que es directamente la opción C que habla de docentes, pues somos los docentes los que trabajamos directamente con ese equipo técnico que va a representar los que nos darán a nosotros esa asesoría y ese desarrollo diario, continuo y persistente de este proceso. Entonces será la opción C la opción correcta. Hasta aquí entonces este proceso de casos de aula. Te invito a que puedas suscribirte, que actives las notificaciones y que así puedas
tener a la mano este contenido para que te funcione de forma correcta en lo que es este concurso focalizado 2023. Así que te suscribes, activas las notificaciones y te invito a que dejes tu comentario dentro de este video para que nos informes qué te ha parecido, la forma en que explicamos, si necesitas que mejoremos algunos aspectos. Es importante reconocer cuál es tu percepción, tus ideas y tus planteamientos. Así que te informo, te invito a que puedas seguir estudiando estos casos de aula para lograr el mejor score en el desarrollo de este concurso focalizado 2023.